porque no hemos terminado todavía aquí. Más allá de Sudamérica, esta semana va a ser especialmente determinante para la situación de Groenlandia, ya saben, esa isla autónoma de Dinamarca que Washington quiere pasar a controlar, alegando razones de seguridad. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Recordemos que los principales países de Europa movieron ficha la semana pasada, respaldando al Ejecutivo de Dinamarca, rechazando los intentos y las amenazas de Trump, pero Washington sigue presionando, así que este asunto, la compra de Groenlandia, va a ser seguro el que protagonice la reunión entre el ministro de Exteriores alemán con el secretario de Estado de Trump, con Marco Rubio, en Washington, y es un encuentro previo al que Marco Rubio va a mantener con representantes del gobierno de Dinamarca. Berlín ha propuesto avanzar hacia una misión similar al que la alianza mantiene desde hace un año en el Báltico, una operación conjunta que apoyan capitales como Londres, pero una operación siempre bajo el mando operativo de la OTAN. Es lo que quieren trasladar las capitales europeas a un Donald Trump convencido de que la seguridad de la isla solo pasa por plantar la bandera estadounidense en el territorio, porque desde las capitales el mensaje es ese: hay que aumentar la seguridad en el Ártico ante el incremento de la presencia china y rusa, pero ya existe un instrumento para hacerlo, y ese instrumento se llama Alianza Atlántica. Es lo que va a trasladar este lunes el ministro de Exteriores alemán a Marco Rubio en una reunión en Washington. El ministro ha hecho una parada previa en Islandia para discutir sobre seguridad con su homóloga, que es otro territorio clave en la región. Mientras tanto, desde Copenhague, la primera ministra Mette Frederiksen defendía ayer aumentar la presencia de la alianza en el Ártico, aunque hablaba de encrucijada al reconocer la importancia del lenguaje amenazante de Donald Trump, palabras que llegan días antes de esa reunión con entre su ministro de Exteriores y Rubio en Washington. Esta será sin duda una de las citas, Ángels, centrales de una semana en la que se esperan avances en ese plan todavía muy inicial para aumentar la presencia de la OTAN, con una operación conjunta que veremos si ayuda a calmar las ansias expansionistas de Donald Trump. Enrique, gracias. A vosotros. Pablo, vuelvo contigo porque el argumento de Estados Unidos, y lo venimos contando, es que Groenlandia es un terreno clave desde el punto de vista de la seguridad. Decía antes Antón, lo que le preocupa realmente a Donald Trump, lo que le interesa realmente a Donald Trump, porque atendiendo a lo geoestratégico y comercial, que es lo que más le importa, quien controle Groenlandia tendrá de hecho la llave de lo que suceda en el Ártico. Y la clave de lo que suceda en el Ártico, Ángel, si controlar ese territorio hasta ahora inhóspito, es esta. Es el sonido de los rompehielos que surgen en esos mares. El pasado mes de septiembre había en el Ártico un 39% menos de superficie helada que en 1980 y eso, claro, está proyectando oportunidades a todos los niveles. De entrada, al menos 3 grandes nuevas rutas comerciales y China efectivamente está muy interesada en ellas. Gonzalo Escribano es investigador principal del Real Instituto Elcano. Este verano y el anterior se ha empezado a practicar también por parte de buques contenedores chinos y la ventaja que tiene es que acorta prácticamente en 2 semanas el tránsito o el viaje en comparación con pasar por el canal de Panamá o en este caso por el canal de Suez, dependiendo de cuáles sean los destinos a los que vayan esos buques, ¿no? Es más rápida, pero no forzosamente más segura, porque estamos hablando todavía de una ruta parcialmente helada, solo navegable por temporadas y en ocasiones, Ángeles, tiene que ser escoltados por rompehielos, así que el calentamiento global irá marcando el desarrollo no de esas nuevas rutas que se abren por el norte. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Importante también Groenlandia desde el punto de vista militar, porque la isla autónoma se encuentra en pleno Ártico, nos lo estaba describiendo ahora mismo Pablo, una zona del mundo en la que Rusia tiene puesta también la mirada. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y lo cierto es que las incursiones de Rusia, también de China, han aumentado considerablemente en los últimos años. Estados Unidos mantiene una importante base militar en Groenlandia, esto es importante, pero su intención de controlar toda la isla pasa por intentar acotar esas incursiones de las que hablábamos, de Rusia o de China, de las principales potencias competidoras que tratan de controlar, y volvemos a lo mismo, ese océano.
Sí, y en especial, Ángeles, de Rusia. Lo cierto es que para Putin el Ártico sin duda se ha convertido desde hace 5 años en un teatro de operaciones clave. Moscú ha reactivado antiguas instalaciones de la era soviética, también ha construido nuevas bases militares y ha desplegado brigadas árticas especializadas por toda la costa. Por eso ahora Estados Unidos mueve ficha, no lo hizo durante años, pero ahora sí, la presencia militar de Estados Unidos en el Ártico es creciente, como advierte el capitán de la Armada Federico Aznar, analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Estados Unidos no ha tenido hasta fechas relativamente recientes una gran vocación ártica, ¿no? Y la vocación podemos decir que se expresa en número de rompehielos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una vocación novedosa porque el Ártico está efervescente, ¿no? Entonces, ese es un hecho. Rusia en el Ártico está como estado más personada que el resto de los países de su entorno. Y Ángel, sobre todo en un punto estratégico, el estrecho de Davis es un enclave fundamental porque representa la mínima distancia entre Estados Unidos y Rusia, apenas 64 kilómetros de distancia. Desde la Guerra Fría, allí Rusia instaló su base de la Flota del Norte y allí la Armada rusa está agrupando ahora a sus submarinos nucleares con lanzamisiles balísticos, también a sus buques de superficie con sistemas de misiles de alcance intercontinental. De ahí, Ángel, que cualquier movimiento militar pase por el control de ese estrecho en el Ártico. Paño, gracias. Un abrazo. La importancia del control del Ártico, pero es que además del interés de Washington por esta isla, que no solo tiene que ver con la importancia de su localización, por lo que hablábamos ahora y nos contaban nuestros compañeros sobre el Ártico, no solo desde el punto de vista militar, sino también por la cantidad de recursos naturales que tiene esta isla. Sira Valdés, buenos días. Hola, buenos días. Es verdad que Groenlandia tiene reservas de materiales estratégicos y de minerales, pero lo cierto es que las condiciones climatológicas y orográficas hacen que sea muy complicado extraerlos y también procesar esos recursos. Sí, se estima que Groenlandia tiene petróleo para cubrir la demanda global durante 3 meses, gas para medio año y en torno a un 2% de las reservas de uranio, pero sobre todo lo que tiene son grandes depósitos de las materias primas que la Comisión Europea ha clasificado como críticas para las transiciones verde y digital y es al menos el 8º territorio del mundo con más tierras raras, aunque su mayor atractivo en este sentido, según explica Paula Danez, que es investigadora del Instituto Geológico y Minero, reside no tanto en los recursos que ya sabemos que posee como en los que podría llegar a tener. La importancia de Groenlandia ahora mismo radica en que el 85% de su superficie está cubierta por hielo. Si vemos el mapa de los recursos o de los yacimientos localizados en toda Groenlandia, vemos que efectivamente hay una gran densidad de yacimientos. Entonces se puede pensar o deducir que debajo de esa capa de hielo puede haber más. Pero como dices, controlar Groenlandia y sus recursos no es lo mismo que poder explotarlos. Así lo explica el geólogo Naum Méndez. El problema de las tierras raras no es solamente tenerlas, ¿no?, sino cómo procesarlas. Podríamos decir que el 70% de la capacidad de procesado mundial de tierras raras no está en Estados Unidos, está en China. Entonces, esto de nuevo supone una dificultad añadida a ese intento de rápidamente intentar acaparar estos elementos, porque tampoco es algo que tiene mucho sentido, porque hay que desarrollar nuevas técnicas, son inversiones realmente multimillonarias que permitan poder explotar de una manera razonable estos elementos. Así que lo que nos dicen los expertos es que aunque Estados Unidos hiciera con el control de estas reservas, tardaría muchos años en poder explotarlas. Sira, gracias. A vosotros. Nos parecía importante hoy parar un poquito y explicar cuando hablamos de Groenlandia de qué estamos hablando exactamente. No es que Donald Trump se haya puesto frente a un mapa del mundo y haya decidido tirar una flecha y a ver hacia dónde iba, sino que tiene una importancia estratégica, militar y de recursos naturales fundamental para entender el movimiento de Donald Trump. Cristina. Efectivamente, a veces miramos a Trump como con cierta perplejidad, por supuesto, no faltaría más, pero también como si estuviera planteando políticas muy novedosas y en el fondo lo que está haciendo es volver a los conceptos de toda la vida de las guerras, en las luchas por los recursos, ¿no? Lo que pasa es que estos recursos a día de hoy se sitúan en un contexto, primero, de cambio climático, muy importante, y segundo, de 2 grandes revoluciones en marcha, que nos decía la compañera. Sí. Lo que tiene que ver con la digitalización, la revolución tecnológica, inteligencia artificial en cabeza,
cabeza, y por otro lado todo lo referente a nuevas energías, transición verde, ¿no? El Ártico es absolutamente estratégico desde el punto de vista comercial, como se comentaba, esas rutas, comentaba el profesor Escribano del Cano, ¿no? Esas rutas se acortan de una forma muy importante. Desde el punto de vista militar, no es casualidad que los rusos tengan ahí sus bases puestas, desde luego es un punto estratégico, y desde el punto de vista tecnológico, porque efectivamente hay una serie de materias primas, como nos comentaban ahora, que son básicas para todo esto. Acaba de salir un libro que se llama Guerra Blanca, del periodista Marc Chomian, que es un periodista especializado que lleva años documentando cómo las consecuencias del cambio climático en el Ártico justamente abren posibilidades tanto de negocio como estrategias a nivel, pues eso, de adquisición de materias primas y etcétera, que están en la base, él decía, ¿no? Y sabíamos hace tiempo que esto iba a estar en la base de los nuevos conflictos mundiales. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Los cambios que estamos viendo tanto a nivel de lo que supone la crisis climática como de esas revoluciones pendientes, hablamos de ellos en clave de futuro, pero en realidad los presente. Tenemos aquí todos los días ya. Y mucho de lo que está ocurriendo con la política de Trump a nivel de política exterior tiene que ver justamente con ese escenario. Antón. Bueno, estos días circula por internet, no sé si lo habéis visto, un momento de la reunión de Donald Trump con los grandes amos del petróleo del mundo. Lo hemos visto y lo hemos remirado 20 veces. Claro, y lo hemos comentado durante la publicidad incluso. Es que paraliza la reunión, se levanta y se va a ver las obras del salón de baile por el que ha tumbado en una de las salas de la Casa Blanca. Sí. Y dices tú, bueno, está perfectamente calculado. Claro. Es demostrarle a los hombres, creo que no había ninguna mujer, más poderosos del mundo, quién manda aquí. Y el que manda soy yo. Entonces todo lo que en Trump nos parece caótico y irregular es estratégico. Es que el caos es su estrategia. Y junto al caos este sentido el espectáculo. Hablamos ahora de esa imagen retocada como presidente interino, pero se nos ha olvidado ya aquella del Papa, que fue todavía mejor. Sí. Porque si algo sabe dar Donald Trump es espectáculo y tenernos distraídos. Vamos siguiendo la bolita de Donald Trump, la bolita, y mientras él va consiguiendo exactamente lo que quiere. Uno, ha cambiado completamente el mapa en el hemisferio, en América del Sur, en Sudamérica, porque lo de Venezuela efectivamente va a arrastrar a Cuba inevitablemente, porque Cuba sin el soporte del petróleo venezolano va a tener muy difícil la continuidad biológica del régimen, para entendernos, ¿no?, en términos socioeconómicos. Y ahora Groenlandia, tierra rara, lo que queráis. Groenlandia es una lección a Europa. O sea, aunque no hubiera tierras raras, aunque solo hubiera pingüinos y cachos de hielo para los gin tonics, lo haría exactamente igual, porque lo que nos está demostrando es quién manda aquí. Y el que manda aquí es él. Claro, ¿Y qué es Europa para Donald Trump? Es un inquilino al cual le puede subir la renta cuando quiera, que es exactamente lo que ha hecho con la subida del gasto militar. Somos inquilinos de una política que él decide y nos va a subir la renta. Pero además dices una cosa, que él se mueve bien en el caos y solo entiende el vasallaje. Claro. Solo entiende el vasallaje del que después se ríe, ¿eh? Porque recordemos la mofa que hacía el otro día de Macron. Es decir, cuando alguien se arrodilla o dobla el espinazo delante de él, para que quede claro, él luego se ríe. Es que en la estrategia de Trump solo hay un principio, que es sumisión o acoso, elige. Sí. Carlos. Sí, Trump, hemos hablado aquí muchas veces, desprecia a Europa profundamente, ¿no? Esto es, el mundo lo divide en tres, Rusia, China y él, ¿no? Y él es el gran agitador, ¿no? Y el multilateralismo le importa un verdadero pepino, de hablando mal y pronto. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, le importa poquísimo, ¿no? Y sobre todo lo de Groenlandia, la amenaza de Groenlandia pone en jaque y deja herida de muerte prácticamente a la OTAN. Dinamarca es OTAN, Groenlandia es OTAN, y con este señor haciendo eso, ¿qué podría hacer Europa? ¿Qué podría hacer la OTAN? Bueno, pues Europa, por ejemplo, no ha hecho nada relevante, no ha habido una reunión de alto nivel para demostrar unión, y no lo ha hecho porque es que no hay unión. Al final, cada uno está jugando ya sus propios intereses, y eso ya es lo más preocupante. Deja herida de muerte a la OTAN y deja en evidencia delante de Europa, efectivamente, que sin Estados Unidos, Europa se queda absolutamente despojada de cualquier capacidad de defensa. Eso es tremendamente preocupante, ¿eh?